Diga conmigo, dádivas de Dios. Quiero hablarte de las dádivas de Dios, pero también quiero hablarte del reino de Dios. Diga conmigo, el reino de Dios es invisible, pero tiene poder y está en medio de nosotros. Usted sabe que en la Biblia usted va a encontrar alrededor de 13 parábolas que usó Jesús para enseñar de cómo era el reino de Dios. ¿Cuántos han leído eso? Jesús dijo, el reino es como el hombre que lanza la semilla a la tierra, o sea, como el agricultor que siembra. ¿Verdad que sí? Jesús no dijo, el reino de Dios es la oficina acá con un juez, con una secretaria. No, él dijo, el reino de Dios es como. Siempre traía enseñanza de cómo funcionaba el reino de Dios. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? Y Jesús decía, el reino de Dios es como un grano de mostaza, que es pequeñito, pero con el tiempo va a crecer y crecer y crecer. También dijo, el reino de Dios es como la levadura, que el reino de Dios va a hacer que toda la masa quede enleudada. ¿Cuántos han escuchado eso? Y así comenzó Jesús a decir, el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Y no definió al reino de Dios como una organización, sino que la comparó a diferentes dinámicas. Amén. Que la podemos llamar como principios. Diga conmigo, principios del reino de Dios. Así que el reino no es un país o una nación o una organización. El reino se mueve o se manifiesta o se vive a través de principios. Diga conmigo, principios. Entonces por eso Jesús dijo, bueno, el reino de Dios es como este hombre, es como la red que se lanza al mar, toma los peces, los malos los devuelve al mar y los buenos se queda con ellos. Así que el reino de Dios son principios, amén. Diga conmigo, el reino de Dios son principios. Ahora, detrás de estos principios, porque todo reino tiene un rey, amén. Entonces, lo que nos lleva a conocer a ese rey, de ese reino, son los principios que vivimos. Voy a decir esto de nuevo. Cuando usted vive los principios del reino de Dios, usted puede conocer al rey. Si usted va a Inglaterra, y usted allá, lo primero que hace, si usted va a viajar a Inglaterra, lo primero que usted hace es que va a informarse. ¿Cómo se agarra un taxi? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo voy al hotel? ¿Cómo hay que pagar? Usted comienza a buscar ¿qué? Las reglas del Reino Unido. ¿Verdad que sí? Entonces cuando usted comienza a vivir esas reglas del Reino Unido, usted conoce a su rey y el reino. Usted va a España, donde hay rey. Y allá hay principios también. Allá usted no puede hacer cosas. Usted cuando llega a España, usted estudia cuando va para allá a pasear, qué hacer y qué no hacer, porque allá hay un reino y un rey que tiene principios. Amén. Entonces, el reino de Dios, que no es bebida, que no es comida, sino que es poder de Dios, también tiene principios. Amén. Y le voy a contar el primer principio del reino de Dios. El primer principio es que todo miembro del reino tiene un propósito en la tierra. Así que dile al que está al lado, tú tienes propósito. Tú naciste con un propósito. Voy a decir esto de nuevo. Toda persona que está dentro del reino de Dios tiene un propósito. Ahí no hay nadie por error. Todo el mundo tiene propósito. Y decía el doctor Miles Monroe que la peor tragedia de un hombre o de una mujer es morir sin cumplir su propósito.
¿Está aquí? No era la muerte, era morir sin cumplir su propósito. Dile al que está al lado, ¿tú conoces tu propósito aquí en la tierra? Así que cada miembro de la realeza en el Reino Unido o en España, ellos tienen un propósito. Usted sabe que ese niño desde que nace el niño, ya saben que ese niño va a heredar el trono. La Biblia dice que Jesucristo en Apocalipsis 1 nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios antes de haber nacido. Cuando Cristo murió, nos convirtió en reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Entonces, cuando un niño nace en un reino de la tierra, ese niño desde que nace ya saben que va a ser rey. Así que lo comienzan a educar para ser rey. Comienza a prepararse para ser rey, para gobernar. Y todo lo que él hace está enfocado en el propósito de Dios. Entonces, la pregunta del que está al lado, ¿conoces tu propósito? ¿Y ya tú estás trabajando a diario para tu propósito? Entonces, cuando tú naciste, también Dios te escogió para un propósito. Dios nos escogió para un propósito. Entonces, nosotros no nacimos por casualidad, ni estamos en la tierra para perder el tiempo. Nosotros nacimos con un propósito. Amén. Y la peor tragedia nuestra es partir de esta tierra sin haber cumplido el propósito. Porque nacimos, voy a decirlo de nuevo, usted y yo nacimos para cumplir un propósito. ¿Estás aquí? Así que tú y yo no nos podemos morir hasta cumplir el propósito por el cual nacimos. No vamos a morir hasta cumplir el propósito para el cual nacimos. Amén. Ya conmigo, yo nací para un propósito. Entonces, yo debo entender que ese es el primer principio del reino de Dios. No hay nadie dentro del reino de Dios que nació por error, que nació por casualidad, sino nació por causalidad. Nació con propósito y Dios lo envió a la tierra a cumplir ese propósito. Eso está en el libro de Efesios capítulo 2, capítulo 1, capítulo 2. Habla de que nosotros fuimos escogidos en el amado para cumplir, para andar en las obras que Dios preparó para nosotros antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tú tienes que saber que tú naciste para cumplir un propósito. Ahora, pregúntale al que está al lado, ¿y qué pasa cuando yo no conozco mi propósito y no sé mi propósito? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Cuando tú estás fuera del propósito de Dios, y ese es el trabajo del enemigo, sacarte del propósito de Dios para destruirnos. Entonces, cuando estamos fuera del propósito de Dios, le estamos dando armas al enemigo para destruirnos. La Biblia dice que Dios nos creó para que anduviéramos en obras que Él preparó. O sea, primero Dios preparó los proyectos y después te creó a ti y a mí. Eso dice Efesios. Primero Dios preparó los proyectos y después te creó a ti y te dio toda la personalidad, toda la fuerza, todos los dones, la dádiva, el carisma, para que tú anduvieras en ese proyecto. Amén. ¿Estás aquí? Vamos al libro de Mateo. Quiero ir a Mateo capítulo 6. Quiero ir a Mateo 6. Ya le voy a decir. Amén. Entonces decía Miles Monroe que la desgracia más grande del ser humano era morir sin su propósito. Y yo declaro que tú no morirás sin tu propósito. ¿Me puedes cambiar el fondo? Porque no estamos en un funeral. Me siento como si estuviera dando un funeral. Y yo no estoy enterrando propósito, al contrario, están haciendo hoy propósito. Santo, aleluya, Dios todopoderoso, amén. Creo que es Mateo 6, 21. Quiero ir a Mateo 6.
Ah, esa me gusta más. Gloria a Dios. Santo Señor, gracias Dios. Amén. 25. Vamos allá a Mateo 25. Perdón, Mateo 6 del 25 al 34. Amén. Dígale que está al lado, tú naciste para cumplir un propósito. Ahora, escucha lo que te voy a decir. Cuando tú no te conectas al propósito de Dios, tú vives el día a día por vivirlo. Cuando tú no te conectas al propósito de Dios, tú vives enfermo, tú vives desanimado, tú vives triste, tú vives peleando, tú vives en muchos escenarios porque está fuera del propósito de Dios. Lo que le da sentido a tu vida y a mi vida es el propósito de Dios. Entonces, cuando tú te conectas al propósito de Dios, tú te conectas a la vida porque la vida está en Cristo. Entonces, cuando tú caminas en el propósito de Dios, tú caminas con vida. Así que tú debes pelear por conectarte al propósito de Dios. Amén. Dice Mateo capítulo 6, por tanto os digo, versículo 25, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Dice Jesús. Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo que comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles, dile al que está al lado, y no somos gentiles, buscan todas estas cosas. Dile al que está al lado, recuerda que no eres gentil, no puedes parecerte un gentil. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tiene necesidad de todas estas cosas. Más, vamos a leerlo todo el 33. Más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se os añadirán. Amén. Así pues, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. La Biblia dice que cada día trae males. Y Jesús, con su palabra, nos da el antídoto para los males que trae cada día. Dice, vamos a leerlo de nuevo el 33. Busca el reino de Dios y su justicia primero. Vamos a decirlo de nuevo. Busca el reino de Dios y su justicia primero, y todas estas cosas serán añadidas. Wow. Amén. Dice, ¿qué cosas serán añadidas? El vestido, la comida. Amén. Todo lo que los gentiles buscan será añadido solo cuando tú buscas primero el reino de Dios. Por eso yo debo entender el reino de Dios.
Porque Jesús está diciendo que el vestido, la comida, el techo, todo lo que buscan los gentiles. ¿Qué buscan los gentiles? Paz, seguridad, confianza, sentirse bien. Buscan belleza. ¿Qué buscan los gentiles? Estar bonito, estar perfumado, tener comida, tener casa, tener plata, tener dinero, tener todo. Jesús dice: les voy a dar el secreto de cómo esto llega a los hijos de Dios. Busca el reino primero, y todo esto va a añadirse. Amén. Así que yo debo entender mi prioridad. Tu prioridad es entender el reino de Dios. Mira que Jesús nos dijo: busca a Dios primero. Porque hay gente que dice: pero yo busco a Dios. Yo me levanto y busco a Dios primero. ¿Y por qué me falta la comida? ¿Por qué me falta el pan? ¿Por qué me falta el techo? Porque yo busco a Dios. Pero es que Jesús nos dijo que buscar a Dios primero te traía el pan, te traía la comida, te traía el vestido. Él dijo: busca el reino. Por eso, escuche esto. Tal vez la gente más necesitada de vestido y de comida busca a Dios primero. ¡Qué silencio! Quiere decir que la palabra está haciendo algo. Pero yo busco a Dios, pastora, y no tengo vestido. Pero yo busco a Dios y amo a Dios con toda mi fuerza, con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente, y no tengo cómo pagar la casa. Pero yo busco a Dios, yo amo a Dios, y no tengo cómo pagar la electricidad. Pero yo busco a Dios y amo a Dios y no tengo cómo pagar el zapato. Desde que me levanto busco a Dios. Pero es que Jesús no dijo que buscaras a Dios para que te faltara eso, no. Él dijo que buscaras a Dios para que lo encontrara. Porque dice: el que me buscare me va a encontrar. Pero Jesús dice que la provisión, o sea que no es malo anhelar la ropa, el vestido, ni la comida, porque Jesús mismo nos está diciendo cómo eso viene. Y nos está diciendo que no lo busquemos como lo buscan los gentiles. Los gentiles trabajan, los gentiles se esfuerzan, los gentiles solo viven trabajando para buscar el vestido, el pan y la comida. Pero dice: ustedes no, ustedes buscan el reino de Dios. Por eso, escuche esto, en los tiempos que vivimos, nosotros necesitamos entender el reino de Dios. Porque el reino de Dios no es bebida, no es comida. Por eso Jesús dice: no busque bebida y no busque comida, porque el reino de Dios no es bebida y no es comida. No es dejar de comer, no es dejar de beber. Jesús dice: busca el reino de Dios y estas cosas serán añadidas. Dile que está al lado: hey, busca el reino de Dios, no te va a faltar nada. O sea que Jesús nos está diciendo que nosotros no tenemos que tener bebida, ni comida, ni vestido. Lo que está diciendo es que hay que buscar el reino de Dios. Entonces, si Jesús me está asegurando que si yo busco el reino, nada de esto me va a faltar, entonces yo tendría que ser inteligente y decir 2 más 2 es 4. Entonces el reino, ¿qué es el reino? Dile que está al lado: ¿qué es el reino de Dios? Déjame el versículo 33 ahí. Mas busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Amén. Dile que está al lado: a mí no me va a faltar nada, porque yo me conozco todo el reino de Dios. El reino de Dios no es un territorio. El reino de Dios no es un lugar. El reino de Dios son principios. Diga conmigo: principios.
de vida que yo debo vivir para que nada me falte. ¿Está aquí? Son principios, diga conmigo, principios. Entonces por eso Jesús dice, mira, el reino de Dios tiene un principio. Es como una semilla de mostaza. Vamos a ver un principio del reino de Dios. Es como una semilla de mostaza. O sea que no se necesita mucha fe. O sea, el reino de Dios opera por fe. No tiene que ser grande, tiene que ser pequeñita. O sea que para yo entrar al reino de Dios, yo tengo que tener fe como un grano de mostaza. Y debo dejar crecer la fe para vivir en el reino de Dios. O sea, el reino de Dios son principios que yo debo buscar, que yo debo vivir y que debo operar en ellos para asegurar que nada me falte. Haya cambio de gobierno, haya cambio de economía, haya cambio de lo que haya en el mundo, haya guerra o no haya guerra. Jesús no está diciendo que el vestido, que la comida, que la casa depende de la guerra, de la bolsa de valores, depende de la economía, depende de la moneda, depende del dólar o depende del Bitcoin. Jesús está diciendo que para los hijos de Dios, el vestido, la comida, la bebida, la casa, depende de buscar el reino de Dios. Primeramente. Amén. Dice, busca el reino. Dile que está al lado, busca el reino de Dios primeramente. ¿Qué busca el mundo? Le voy a contar algo. ¿Qué buscan los gentiles? Los gentiles buscan, escuche esto, la mayor inversión en el mundo de los gentiles está en la salud. La gente en el mundo invierte millones de dólares en descubrimientos científicos para combatir el cáncer, para combatir las enfermedades, para vivir en sanidad y salud divina. Eso busca el mundo. ¿Qué es lo que invierte el mundo? El mundo invierte en dinero, en economía, en la banca, en la bolsa de valores, porque la gente en el mundo está buscando estabilidad financiera. ¿En qué invierten los gentiles? ¿En qué invierten? En estructura, en escuela, en educación, en programas, porque ellos quieren sentirse competentes en tecnología, en IA, porque ellos quieren sentirse competentes en lo que ocurre en el mundo. Jesús dice, lo que los gentiles buscan, ustedes lo van a obtener en primer lugar con los principios del reino de Dios. Busca primero el reino. ¿Por qué? Porque el Dios es el dueño de la ciencia. Por eso dice, busca primeramente el reino de ¿quién? No dice el reino de los hombres, dice el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Porque la Biblia establece que los principios del reino de Dios es la justicia de Dios en la tierra. Voy a decirlo de nuevo. La Biblia establece que los principios del reino de Dios es la justicia de Dios en la tierra, con la que Dios rige todas las cosas entre los cielos y la tierra. Entonces, es nuestra necesidad entender los principios del reino de Dios. Así que el primer principio del reino de Dios, si yo comienzo a buscar el reino, yo quiero buscar el reino de Dios. ¿Cómo buscaría el reino de Dios? Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayuda, diga usted, ore conmigo, ore. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ilumina los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender los principios del reino de Dios, para nosotros buscarlo, para nosotros hallarlo. La Biblia dice que el reino de Dios es como un tesoro escondido, que cuando lo encuentra, el hombre que lo encuentra vende todo lo que tiene para comprar ese tesoro, ese territorio, y esconder ese territorio y guardar ese territorio. Así debe ser tú. Tú y yo debemos ser así. Cuando encontramos los principios del reino, tú tienes que estar dispuesto a darlo todo por ese principio. Tú tienes que estar dispuesto a venderlo todo por ese principio.
Por eso dice la Biblia, wow, que el reino de los cielos es como un grano de mostaza. Tú tienes que tener fe, que cuando encuentras el reino de Dios, tú has encontrado un gran tesoro, una perla preciosa, y tú debes estar dispuesto a pelear por ese principio, a abrazar ese principio, a atesorar ese principio, a darlo todo por ese principio, porque ese principio te va a dar todo lo que tú necesitas. Ahora, lo segundo que yo necesito saber es que ningún ciudadano del reino de Dios puede vivir sin propósito dentro del reino. Todos los que Dios nos creó con un propósito. Así que como Dios me creó con un propósito, yo necesito comenzar a vivir bajo ese principio del reino de Dios. Si no quiero que el diablo me use, si no quiero que el diablo me destruya, si no quiero que el diablo me avergüence, si no quiero que el diablo me humille, yo tengo que comenzar a vivir bajo el principio de propósito eterno por el cual yo fui creado. Así que, Señor, revélame, diga conmigo, Señor, revélame mi propósito. ¿Para qué yo fui creada? Primer principio: tú no fuiste creado para estar durmiendo. Tú no fuiste creado para perder el tiempo. Tú no fuiste creado para estar por estar en los lugares donde está. Tú no fuiste creado para pasar el tiempo. Tú fuiste creado para un propósito divino en la tierra. Lo otro que tú tienes que saber, que todo propósito, Dios no hace nada en vano. Escúchame lo que dice Romanos 8. Romanos 8 dice que todo lo que ocurre tiene propósito. Dice la Biblia que todo lo que te pasa a ti tiene propósito. Todo lo que te ocurre tiene propósito. Así que si lo que te pasa tiene propósito, es porque tú tienes propósito. Porque lo que te pasa no es mayor que tú. Lo que te pasa tiene propósito en tu vida porque tú tienes propósito. Lo que tú vives tiene propósito porque tú tienes propósito. Lo que tú vives, lo que te falta, lo que necesitas, tiene propósito porque tú tienes propósito. Porque lo más importante del reino de Dios, lo más importante no es la estructura, eres tú. Lo que le dan sentido a un reino son los ciudadanos. Un reino existe porque existe un rey, pero también porque existe un pueblo. Un reino es reino porque existe una reina o un rey, una familia real, y porque existe un pueblo. Y como ese pueblo existe, sígueme, como ese pueblo existe, se necesita una casa, un techo, se necesita carro, transporte, electricidad, teléfono, comunicación. Por eso tú no fuiste creado para el teléfono fue creado para ti. No dejes que el teléfono te use, usa tú el teléfono. Tú tienes que entender que la pieza más importante del reino de Dios eres tú. El carro fue hecho para ti, para que tú lo uses, no para que el carro te use a ti. Pastora, ¿cómo así? Bueno, que usted se pasa lavando el carro, engrasando el carro, pendiente al carro, preocupado por el carro, viviendo por el carro. Quiere decir que ese carro fue creado con un propósito: que tú le atendieras. ¿Será que le estoy hablando a alguien? No, el carro fue creado para que te llevara a ti al destino que Dios quiere que te lleve. El carro fue creado para que te lleve a ti al lugar de tu destino y de tu propósito en Dios. ¿Estás aquí? La casa que te dieron no fue creada para que tú la idolatraras. Es para que tú la uses para descansar y para dormir, porque es tu estación de descanso para el propósito.
Por eso Jesús le está diciendo a esa gente: no es más importante ni la bebida, ni la comida, ni la casa, ni el techo, ni el carro, ni la plata, ni el salario, que tú. Así que deja de buscar eso. Porque los gentiles, sí, el propósito de todo eso en el mundo es porque los gentiles lo busquen, pero acá en el reino, eso fue creado para que sea añadido a tu propósito. Voy a decírtelo de nuevo: eso fue creado para que fuera añadido a tu propósito. Por eso Jesús te está diciendo: tú fuiste creado con un propósito. ¿Estás aquí? Y por eso dice: busca primeramente el reino de Dios. Así que tú tienes que conocer los principios del reino de Dios para vivir dentro del reino de Dios. Lo primero es que yo no puedo estar dentro del reino de Dios sin propósito. ¿Está aquí? Y cuando yo comience a caminar en el propósito de Dios, todo lo que yo necesite es añadido para mi propósito. Voy a decirte esto: Jesús está diciendo, cuando tú buscas el reino, todo lo que tú necesitas para caminar en el reino será añadido. Dios sabe que para tu propósito necesitas carro, casa, comida, bebida. No te preocupes, tú preocúpate por buscar el reino, que eso tiene que venir. ¿Estás aquí? Eso tiene que venir, porque el propósito de Dios es más importante que lo que tú necesitas para el propósito. O sea, lo que Jesús está diciendo, que todo lo que tú vayas a necesitar en tu propósito, el esposo, la esposa, los hijos, el carro, la comida, el dinero, Él te lo va a añadir cuando tú buscas primero el reino. ¿Está aquí? Entonces, el primer principio que yo debo saber es que yo nací con un propósito. Y como ciudadano del reino de Dios, yo tengo que caminar en mi propósito, enfocarme en mi propósito y caminar con propósito. Si todo lo que me pasa tiene propósito en mi vida, es porque tú tienes propósito. Voy a decirlo de nuevo: si tú crees, oye, la gente es buena diciendo, no, esto es ayuda, a lo que amamos a Dios, todo nos ayuda bien. Ellos creen que todo lo que les pasa tiene propósito, pero ellos no creen que ellos mismos tienen propósito. Por eso tú tienes que entender que lo que te pasa es por tu propósito. ¿Está aquí? Lo que te pasa es por tu propósito. Amén. Ahora, lo segundo que tú tienes que saber y aceptar, porque si tú no aceptas que naciste con un propósito, tú no puedes empezar a vivir el reino de Dios. Cuando yo entiendo que nací con un propósito, yo entonces voy a estudiar lo que Dios me diga que estudie, porque nací con un propósito. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Bueno, Dios me mandó a estudiar médico. El propósito de Dios es que yo salve las almas y que las sane. Y comienzo a establecer mi propósito de Dios en mi carrera, en mi profesión. ¿Estás aquí? Entonces, lo segundo que usted tiene que saber como principio del reino de Dios, y es la parte que más me gusta, es carisma. Esto no se te puede olvidar. Si yo tengo un propósito, Dios me dio dones para cumplir el propósito. Voy a contarte algo. Cuando operas fuera de tu don, tú estás fuera del propósito. Por eso tú tienes que conocer tu don. En qué eres bueno. ¿Qué sabes hacer? Y dejar todo lo demás y hacer eso. Porque ahí está tu éxito. Ahí estás seguro que nunca te faltará nada. Por eso es importante que tú sepas cuál es el don que Dios te ha dado. Ahora, tú tienes que saber esto. Cuando venimos a Cristo y nacemos de nuevo, nuestra vida toma propósito en Cristo, toma sentido en Cristo. Pero también Dios me da ese día dones que yo debo encontrar y desarrollar en mi vida.
aunque yo sepa hacer muchas cosas, yo recibí un don y debo operar en ese don. Debo trabajar en el don. Debo desarrollar el don. Debo enfocarme en el don, porque el propósito del don es que yo sea ciudadano del reino de Dios. Y es Dios quien nos equipa y dice, como ciudadano del reino de Dios, yo te equipo con estos dones para que tú operes dentro de mi reino con estos dones. Aunque tú quieras volver a tu vieja vida y hacerlo a tu manera, tú tienes que, y hay algo que pelea contigo, tú tienes que encontrar el don que Dios te dio, desarrollar el don para que no te falte ni el vestido, ni la comida, ni los zapatos, ni la casa, ni la gasolina, aunque la suban de precio, para que no te falte nada, ni la sanidad, ni la salud divina, ni la ayuda de Dios, ni la liberación, ni nada. Tú tienes que caminar en propósito y en los dones de Dios. Cuando te sale del don de Dios, es como que estés pez fuera del agua. Te puede morir asfixiado. Es más, si usted va a 1 Corintios capítulo 12, creo que está, ayúdame Canetti. Habla de los dones. Vamos a leerlo rapidito. No pensaba leerlo, pero quiero leerlo. Y me gusta lo que dice el apóstol Pablo. Si tienes el don de ayudar, ayuda. Si tienes el don de animar, anima. Pastora, pero yo no predico. No, pero tal vez animas. Y si Dios te dio el don de animar a otros, es mejor que comiences a animar a la gente. Así de sencillo. Si Dios te dio el don de servir, sirve. Porque lo segundo dentro del reino de Dios, que no es negociable, es que el reino da el don para que tú, por medio del don, le sirvas a Dios y a su pueblo. Si escondes el don, ahorita vamos para allá, para Mateo 10 creo que está. No me acuerdo, pero voy a tratar de buscarlo. ¿Estamos ahí? Ahora bien, vamos a leerlo esto. Hoy nada más te quiero hablar de estos dos principios del reino de Dios. Te quiero hablar del propósito por el cual tú naciste. Debes conectarte a ese propósito. Cuando te conectas al propósito de Dios, allá hay gozo, allá hay paz, allá hay alegría, allá hay bienaventuranza, allá hay fuerza, allá hay fe. Cuando te conectas al propósito de Dios. Y lo segundo, que para cumplir tu propósito Dios te dio dones. La palabra don en el griego es la palabra griega charisma con J, que significa dádiva. Porque escucha esto. Todos estamos llamados a servir en el reino de Dios y no fracasar nunca. Tú solo fracasas cuando te sales del don. Si fracasaste sirviendo a Dios es porque lo serviste en tu fuerza, fuera del don. Por eso tú tienes que encontrar el don que Dios te dio. Dice así, dice carisma significa calificación, facultad milagrosa. Qué lindo. Es una facultad milagrosa. Es un don, una habilidad, una capacidad divina. No es humana, es divina. O sea que cuando tú funciones en ese don, la gente te va a decir: ¿y dónde tú aprendiste eso? ¿Y tú cómo sabías eso? ¿Y cómo tú eres tan bueno en eso? O sea, cuando tú operas en tu don, la gente tiene que quedarse maravillado, porque carisma es una capacidad sobrenatural, no natural. Así que yo sé que opero en mi don porque estoy haciendo cosas
fuera de lo natural, fuera de lo normal, y la gente comienza a mirar. ¿Y eso cómo tú haces eso? Dile que está al lado. Por eso debes salirte de lo que sabes hacer, de lo que te gusta hacer y de la comodidad, porque nunca vas a conocer tu don si sigues haciendo lo que toda la vida aprendiste. Y el don es lo que glorifica a Dios. ¡Wow! En verdad tú eres una mujer de Dios, un hombre de Dios. Porque eso no te lo enseñó ni carne ni sangre. Eso que tú haces es sobrenatural. Eso habla de un don divino. Y eso es lo que es carisma. Carisma es una capacidad milagrosa, es un milagro, algo maravilloso. Amén. Y escúchame lo que te voy a decir. Escúchame lo que no vas a ser un médico normal. Mira, si tú quieres estudiar medicina, para ser igual que todo el mundo, tú estás equivocado. Tú no eres hija de Dios. Tienes que nacer de nuevo. Porque Dios quiere que seas una médico, que sea luz, que sobresalga, que tu ciencia, aunque hayas estudiado en la misma universidad, sea diferente a los demás. Eso es carisma. Que hagas cosas fuera de lo normal y que te llamen extraterrestre. Y tú puedas decir, porque lo que Jesús hacía, nadie lo hacía en la tierra. Por eso la gente preguntaba, ¿y con qué autoridad Jesús hacía esto? Por eso, escúchame esto, tú tienes que hacer cosas fuera de serie, para que impactes a la gente. Y la gente, tú le puedes decir, eso es lo que Dios me ha dado, es el don de Dios. Cuando a Jesús le preguntaron, él dijo, es el don de Dios. Diga conmigo, es el don de Dios. Tú tienes que entender que Dios te da un don para hacer cosas fuera de lo normal, fuera de lo natural, fuera de serie, sobrenatural. Y que te pregunte dónde estudiaste, tú dile, en la escuela del Espíritu Santo. ¿Está aquí? Hay otra traducción para carisma, que es harizomal, que significa conceder como favor. O sea, Dios te da por gracia, por favor, un don fuera de serie. Gratuitamente, bondad, rescate, aprobación divina. O sea, el don habla de una aprobación no de hombre, sino de una aprobación sobrenatural, de una aprobación divina. Ahora, tú tienes que saber que ese don está allí. Por eso Jesús dice, el don, ¿qué dice Jesús del don? Jesús dice, el reino de los cielos es como un granito de mostaza. Es pequeñito. Mira, nadie ve tu don, pero déjalo crecer, cultívalo, trabájalo y déjalo que crezca, que cuando crezca va a darle a los demás cobija. Jesús dice, el reino de los cielos es como ese hombre que lanza la semilla a la tierra, que siembra una papa y de una papa salen 3 libras de papa. Así es el reino. Ese don, así dice el Señor, ese don que está dentro de ti va a crecer, que va a crear impacto. Por eso el reino de Dios son principios que operan con propósito y don, capacidad, porque el reino de los cielos vino a glorificar a su rey, a hablar de su rey, a manifestar su rey. Por eso tú tienes que anhelar no ser una persona común, sino ser una persona diferente con ¿Tú sabes por qué Dios te trajo? Porque Dios te quiere dar dones para que tú hagas cosas sobrenaturales. Entonces, mira esto, mira lo que dice el apóstol Pablo. Ahora bien, vamos a leerlo todo, 1, 2, 3. Ahora bien, hay diversidad de dones,
Diga conmigo, mire, fíjese, lo que es raro para la gente en la tierra, para el cielo es común. O sea, hay diversidad de capacidades sobrenaturales, raras, extraterrestres. Tú no tienes idea de lo que Dios está haciendo en tu vida. Tú no tienes idea en lo que Dios te está convirtiendo. Tú no tienes idea en lo que Dios te está transformando. Dice, ahora vamos a leerlo. Ahora bien, hay diversidad de dones que vienen por buscar primeramente el reino de Dios. Pero el Espíritu es el mismo. Ay, yo quiero cantar como la hermanita María Fernanda. No, Señor, dame un don sobrenatural. Ay, yo quiero cantar como Ángela. No, Señor, dame un don de esos bravos que hace estremecer los cielos y la tierra. Yo quiero cantar y que el infierno se estremezca, que se rompan los cerrojos cuando yo cante, se rompan las cadenas cuando yo cante y las almas sean libres. Ay, yo quiero cantar así bonito como Edith. No, Señor, dame un don. Que cuando yo abra mi boca, aunque a la gente no le guste, el infierno huiga, el diablo huiga, las puertas se abran. Dame dones sobrenaturales y poderosos que yo haga estremecer los cielos y la tierra. ¿Está aquí? Eso solo se logra. Por eso los dones son carisma, son capacidades sobrenaturales para tratar con entidades sobrenaturales. Cuando tú tratas de enfrentar las entidades espirituales de maldad con dones naturales, tú vas a salir huyendo. Por eso Dios equipa, por eso Jesús dice, busca el reino de Dios y su justicia, porque Dios equipa a su iglesia con dones, capacidades sobrenaturales. Capacidades sobrenaturales. Amén. Diga conmigo, diga Espíritu Santo, tú eres el mismo de ayer, de hoy y siempre. Dame dones. Yo sé cantar, pero yo quiero un don sobrenatural. Yo sé predicar, yo sé hablar bonito, yo sé motivar, pero yo no estoy aquí por eso. Yo quiero algo nuevo. Quiero un don poderoso en Dios. Entonces, hay diversidad de dones. Mira, allá afuera hay un montón de gente que anima a la gente. Pero el don de Dios para animar gente, va a salvar gente. Va a salvar gente. Va a salvar gente. Quiero hacerte una diferencia. Oye, porque ese Jim Carrey hacía reír a la gente y le daba fuerza. Allá afuera hay un montón de gente que le da fuerza a la gente. Pero no confundas eso con el don de Dios. Allá afuera hay un montón de gente que te va a decir que qué bonita eres, que tú vales, que eres una perla preciosa. Y eso, cuando te vas a dormir, estás llorando deprimida de nuevo. Pero cuando tú hablas con el don de Dios, tú jamás vas a olvidar esa voz. Y cuando estés en crisis vas a recordar esa voz. Porque no es una voz sobrenatural, es una voz sobrenatural que venía de un don sobrenatural. Y era un don ungido, lleno del poder del Espíritu Santo, que está atormentando a las tinieblas, pero liberándote a ti. Por eso, escucha, allá afuera hay gente que anima, allá afuera que te hace reír, pero no te libera. Aquí adentro, dentro de la iglesia de Cristo, los dones son para liberar a su pueblo. Pareciera que hubieran médicos mejores que tú, igual que tú, pero tú eres un médico con dones de Dios. ¿Estás entendiendo esto? Hay muchos arquitectos graduados en mejores universidades que yo.
Pero yo soy una arquitecta con un don de Dios. Soy una ingeniera con el don de Dios. Y hay montones de ingenieros mejores que yo. La diferencia es que yo cargo el don de Dios, que glorifica a Dios. ¿Estás aquí? Y dice, y te tengo noticia, cuando tú aceptaste a Cristo y vino el Espíritu Santo a ti, ahí está el don. Ahora tienes que, y ese don que está dentro de ti, que es una capacidad sobrenatural, está como un granito de mostaza, como una semillita, pero que va a, escucha, esa semilla va a producir un árbol, y ese árbol va a producir mucho fruto, y va a haber gente, multitudes de gente que necesitan comer ese fruto para sanar, para vivir, para comer, para sustentarse. Esa pequeña semilla, dice Jesús, va a crecer como un árbol, va a tirar fruto y la gente va a necesitar de ese fruto. Ahora bien, iglesia, hay diversidad de dones. Diga conmigo, no estés celoso de mi don, ¿eh? Porque hay muchos dones. Yo tengo uno, pero tú tienes otro. Dice, pero el Espíritu Santo, o sea, el que nos los dio. ¿Usted sabe quién nos da los dones? El Espíritu Santo. Por eso tú tienes que amar al Espíritu Santo. Tú tienes que honrar al Espíritu Santo. Tú tienes que creer en el Espíritu Santo. Tú tienes que invitar al Espíritu Santo a tu vida, porque Él es el que reparte los dones. Él es el que da las dádivas a los hombres. ¿Estás aquí? Dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor Jesús es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Un Dios, un Señor y un Espíritu Santo. Y nos da a todos diferentes formas en el reino de Dios. Seguimos. Quiero seguir leyendo. El 7. Amén. ¿Estás aquí? Se fueron, se durmieron las operarias. Señor, dale un don poderoso allá. Pero a cada uno, vamos de nuevo, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo. La palabra provecho, diga conmigo, provecho, es propósito. O sea, el don no es para no aprovecharlo, el don es para aprovecharlo. Eso es lo que está diciendo. O sea, el don que Dios nos da tiene que producir provecho, tiene que ser provechoso en otras personas. ¿Estás aquí? Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Puede ser que Él hable con tal sabiduría cuando Él habla. Wow, hermano, usted tiene un don de sabiduría para hablar. Recíbelo. Por eso es que me gusta hablar contigo. Por eso es que me gusta escucharte, porque cuando tú hablas con sabiduría. Pero hay gente que no da ganas de escuchar, la verdad, porque todo es queja, todo es malo, todo es fracaso. ¿Qué ocurre? Él no tiene el don de sabiduría, pues, para hablar con sabiduría, pero tal vez tiene otro don. Y dice a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. ¿Qué es la palabra de ciencia? Bueno, estamos hablando. Oye, el Señor me dice que te va a bendecir en los próximos días. Prepárate, mira, tienes que prepararte. ¿Tú sabes por qué? Porque te vienen 3 veces más los clientes que tienes. ¿Sí? El Señor me está hablando aquí por palabra de ciencia. Prepárate, dice el Señor. En todo prepárate, porque te viene 3 veces más. Wow.
Yo no sé, pero no te veo afuera en campo, te veo en un escritorio con un lápiz y una pluma. Te van a trasladar adentro a oficinas, porque dice el Espíritu que tienes mucho talento en administración, en números. Wow, siento la presencia de Dios. Recíbelo, pero te viene alguien va a descubrir que tienes habilidad para los apuntes, los anotes, porque te ponen a anotar cosas y cuando entregas el reporte es tan perfecto que te van a llamar a la oficina. Señor, dale un don de aceleramiento. A uno el Espíritu le da capacidad. El 8, mamita, el 8, no lo he leído. A uno, porque a este les da, yo te vi allá consejos. A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. Diga conmigo, consejos sabios. ¿Usted ha visto gente dentro del cuerpo de Cristo que tiene unos consejos sabios? ¿Es un don? ¿Qué consejo más sabio tiene? Reconozca el don de ellos. ¿Qué consejo sabio? Solo abren la boca para dar consejos sabios. Iri tiene ese don. Yo se lo conozco hace años. Consejo sabio. ¿Está aquí? Pastor, ¿y por qué todos no lo tenemos? Bueno, porque el Espíritu es el que reparte. Y Él da eso para aprovecharlo. Y usted está escuchando allá. Aquí hay más gente sabia también, pero usted descúbralo. Hable con ellos, escúchelo. ¿Cómo usted sabe que una persona tiene un don de sabiduría? Escuchándolo. Oye, todo lo que tú me dices es bíblico. Todo lo que tú me dices es bueno. Todo lo que tú me dices, ese tiene un don de consejo. ¿Es inferior al que predica? No. Es el don que Dios le dio. Es el don que el Espíritu Santo le dio. Mi esposo tiene un don de consejo, de sabiduría. ¡Wow! ¿Lo vamos a menospreciar? No. Ese don es para provecho, aprovechalo. Deja de estar buscando consejos donde no debe. Busca al sabio de la iglesia y dile: hey, necesito que me dé un consejo. Deja de estar buscando consejos en el gentil que te va a decir: trabaja 3 veces para que puedas pagar la casa. Trabaja más. Busca el consejo donde está la gente sabia y aprende a respetar el don para que tu don se desarrolle. Principio del reino. Para que tu don se desarrolle, respeta el don de otro. Valora el don de otro. Reconoce el don de otro. Porque cuando lo reconoces al Espíritu Santo quien lo da. ¡Qué poderoso! Principio del reino de Dios. Tú quieres que se te acabe la escasez. Tú quieres que se te acabe el problema. Tú quieres que se te acabe la limitación. Usa los dones del Espíritu. ¿Cuántos me dicen un amén? Y dice, a otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. ¡Wow! ¿Qué le parece? Le da un mensaje, o sea que usted tiene un mensaje de algo especial, ya sea de finanzas, ya sea de, qué sé yo, de migración. Un mensaje especial tiene usted. Escuche, no se desespere quien lo escuche. Ese mensaje, ese don, alguien lo va a aprovechar. Alguien lo va a aprovechar. Alguien lo va a aprovechar.
Ese don te lo dieron para el provecho de otro y ese es tu propósito. ¿Me estás entendiendo? Ese es tu propósito. ¿Me estás entendiendo? Después de hoy, yo estoy activando hoy dones, pero también estoy activando gente que tiene que venir a aprovechar tu don. No te quedes de la gente. Cuando tú operas en el don, si no te pagan la consulta, no importa, tú sales gozoso. Ese es el don. Tú atiendes a la gente, tú liberas a la gente, aunque no te den gracia. Tú le das el consejo a la gente, aunque no te den gracia. Aunque ellos no tomen el consejo, no importa. Tu trabajo es el don tiene que estar disponible para otro, para que no te falte la comida, ni el pan, ni el agua, ni la casa, ni el carro. Tú tienes que servir a Dios y a su pueblo con tu don. ¿Está aquí? Amén. Qué bonito, ¿verdad? ¿Cuál sigue? ¿Qué otro don hay por ahí? Y a otro, ¿cuántos están identificando su don? Y a otro, el mismo espíritu. Mire, la primera señal del don es que yo lo doy gratis. Me fascina, me apasiona. Yo lo hago y estoy feliz aunque no me paguen. Porque cuando operas en el don hay gozo. Cuando operas en el don hay alegría. Cuando operas en el don hay provisión. Lo que Jesús está diciendo en Mateo 6:33, que cuando tú buscas el reino primero, el todo tiene que venirte porque estás operando en el propósito de Dios. Sin fuerza, sin esfuerzo, todo viene porque estás operando en el don de Dios. Así que no escondas el don. A otro, el mismo espíritu le da gran fe. Ya conmigo, yo tengo el don. Oye, fe es una cosa, el reino de los cielos como un grano de mostaza. ¿Y qué habla el grano de mostaza? Fe. O sea, hay una porción de fe ahí que está creciendo. Que está creciendo. El don de la fe. ¿Qué hace el don de la fe? Le va a decir a otro, dale, que tú vas a ver que en el nombre de Jesús te va a salir bien. Ve y tira el trasmayo que te va a salir, vas a cosechar. No, pero me fue mal, fracasé, cerré mi negocio. No, pero ahora anda, ve, porque ahora no vas a fracasar. Ve que ahora se te va a abrir lo cerrado. Eso lo hace la fe. No, pero antes no pude. No, pero ve ahora. El que carga el don de la fe, el que no la carga, no, es que no voy a poder. Es que ya me rechazaron. Es que ya me dijeron que no. Y el que carga la fe le va a decir, ve. No, pero no, ve. No, ve. ¿Qué ahora va a ocurrir? Porque desde el don que Dios me ha dado, yo te estoy enviando. Que es el don de la fe. Porque dice la Biblia que así como tú has creído, será hecho. Ve, toca la puerta. Ve, toca la pastora. No me aprobaron la beca para estudiar, no puedo seguir estudiando. Ve y toca la puerta. Ve que esa beca se te va a entregar en el nombre de Jesús. Ve. ¿Está aquí? Pastora, pero es que no me dieron la visa. Ve. Ve en el nombre de Jesús. Porque Dios a mí me ha dado una gran fe. Diga conmigo, yo tengo una gran fe. Por eso hay gente en la iglesia que te va a decir, ay hermana, voy a orar por ti, para que Dios tenga misericordia de ti. Pero el principio del reino no es orar para que yo tenga para que Dios tenga misericordia si ya Dios la tuvo. El principio del reino, yo no tengo que orar para que Dios tenga misericordia de mí si ya Dios la tuvo. Ahora tengo que orar yo para que el que me cerró la puerta tenga misericordia de mí y la abra.
Busca el reino. Ve. Entonces, no todo el mundo tiene fe. Por eso tú tienes que detectar quién tiene fe. Y cuando tú necesitas algo, huye de los que no tienen fe. Necesitas un hombre y una mujer de fe que te diga que sí se puede, que te diga que lo vas a lograr, que te diga que lo vas a recuperar, hazlo de nuevo, que te diga levántate, que te diga ve y ábrelo, que te diga sí puedes hacerlo, que te diga no te preocupes, todo va a salir bien. No, pero me salió mal antes, pero ahora te va a salir bien, porque estoy operando desde el don de la fe. Diga conmigo, carisma, capacidad sobrenatural. Te voy a hacer una pregunta. ¿Estamos todos llamados a tener la misma capacidad? Dile que está loco. Entonces, ¿por qué me envidias? Solo respeta mi don para que te beneficies de él. Honra mi don para que te beneficies de él. No me critiques por ser como soy. Es mi don. Porque si me critica, no puede sacar de él. Tengo una gana de hacer esto. Yo no sé quién lo quiere hacer conmigo. Espíritu Santo, te pido perdón por falta de entendimiento. Critiqué tus dones. Hoy lo reconozco. Critiqué personalidades. Critiqué formas de mis hermanos que no entendía que es el don que le has dado a ellos para ayudarme en el área que soy débil. Por eso te pido perdón hoy. Y yo te pido retira de mí todo bloqueo de los dones del cuerpo de Cristo. Y bendíceme ahora por el don de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Qué lindo, ¿verdad, Tania? El Espíritu Santo me dice que tú tienes un don especial. Pero no te lo voy a decir ahorita. Antes que termine el servicio te lo voy a soltar. Pero hay un don que Dios puso dentro de ti que está creciendo. Que está creciendo. Escuchen lo que le voy a decir. Pablo dijo esto: anhelen los mejores dones. Pablo tenía los 9 dones del Espíritu. Pablo tenía todos los dones del Espíritu. Una persona puede tener más de un don. Y usted tiene que reconocer sus dones. Porque si usted no los reconoce, usted rechaza al Espíritu y se rechaza usted. Y cuando yo critico la personalidad de un hombre o de una mujer de Dios con un don, yo bloqueo recibir del don. Y el don me fue dado para que yo lo aprovechara. O sea, el don fue dado para suplir necesidad. Cuando lo rechazaste, bloqueaste tu necesidad. Por eso la Biblia dice: sométanse los unos a los otros. Es el principio para operar en el reino de Dios. Para Dios asegurar la unidad de su familia. Denle un aplauso al Señor. Wow, si no fuera por el don de ánimo que mi esposo tiene, yo no sé de dónde saca una fuerza. Y cuando yo estoy así me dice: ánimo, ánimo. Wow, qué lindo es el Señor, ¿verdad? Esas palabras: ánimo, ánimo. Yo digo: wow, me paro. Y yo le digo: Señor, pero este hombre cómo no se cansa, no se agota. Wow, Señor, dale fuerza. Es un don. Qué cosa más linda, ¿verdad? Pero el hecho que yo tenga un don no quiere decir que yo no necesite del don de otro.
cuidadito, porque de un don no se vive. Por eso Dios no te los dio todo a ti. Dios se lo puede dar todo a gente que es misericordiosa y muy humilde, como Pablo. Dios le dio a Pablo todos los dones porque era un hombre procesado, triturado. Hay que ser humilde, porque si yo creo que yo no necesito de los demás dones, ya yo estoy en problema. Y yo puedo ser independiente. Yo no mire, ella puede tener el don de consejo y yo necesito un consejo de ella. Y ese consejo me va a salvar de las trampas del diablo. Pero como yo no reconocí que la mujer de Dios tiene un consejo atinado, un consejo sabio, una mujer de matrimonio, de familia, yo voy a venir donde ella a buscar ese consejo y la voy a escuchar. ¿Comprende lo que le digo? ¿Está aquí? Mas primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. O sea, no te faltará nada, ni la salud, ni la sanidad, porque eso es parte de lo que el mundo quiere. Por buscar primeramente el reino de Dios. Y dice, y a otros el mismo Espíritu le dio una gran fe, y a alguien más, a ese único Espíritu, le da el don de la sanidad. ¡Wow! Gente que carga el don de la sanidad, que ora por ti y estás resfriado, estás enfermo y te sana, porque el Espíritu le dio el don de la sanidad. Amén. Está aquí, denle un aplauso al Señor. A ver, ¿qué sigue? Aquí no estamos hablando de dones ministeriales. Dones ministeriales están en Efesios 4. Aquí estamos hablando de dones de servicio. O sea, escucha esto: conozca su don de servicio y opere en el don. Si usted es malo dando consejos, mejor ni abra la boca. Si hay gente que es mala dando consejos, mejor no abra la boca. Ese no es su don. Busque el don y desarrolle el don ahí. Y a uno le dio el poder para hacer milagros. Y oye, hay gente que ora y ocurren los milagros. Hay gente que declara y ocurren milagros, prodigios, señales. Vas a ser bendecido. Se te va a multiplicar el negocio en 3. Se va a abrir la puerta cerrada. Lo que no podías hacer lo vas a comenzar a hacer. Milagro. O sea, la persona declara y hay milagro, milagro. Ese es el don de milagro. Porque esa es la gente más callada. Ve al hermano en problema y no le desata el milagro, y dice que tiene el don de milagro. A mí Dios me dio el don para hacer milagro. Bueno, demuéstralo. ¿Tú sabes cuánta necesidad hay en la iglesia? ¿Cuántos necesitan un milagro? Levante su mano. ¿Cuántos necesitan un milagro? Padre, yo oro y desato ese milagro ahora por el poder de Jesucristo. Ahora libero el milagro que tu pueblo necesita en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para Dios no hay nada imposible. Pero oye, yo cada vez que oro por la necesidad de alguien ocurre. Así que yo voy a comenzar a desatar milagro. Eso es lo que hace el don. Yo sé que Dios me usa en milagro, que yo voy a desatar los milagros. Va a haber un desatar de milagros en los próximos días. Milagros por todos lados. Te van a perseguir todos los días, a donde vayas, por todos lados. Amén. Y dice, a otro le dio la capacidad de profetizar. Profetizo. No todo el mundo lo hace, pero hay gente que tiene profetizo tu sanidad. Si estás enfermo, profetizo tu sanidad. Profetizo tu bienestar. Declaro que en 3 meses tus finanzas van a dimensionarse. Profetizo que se te van a abrir puertas nuevas. Profetizo conexiones divinas vienen a tu vida.
Escucho la voz del Espíritu Santo. Hay conexiones divinas que vienen con algo de Dios para bendecirte. ¿Está aquí? Mira, hay gente que va a visitar tu vida. Hay gente que va a visitar tu casa y te va a hacer el bien a ti. ¿Está aquí? A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro es del espíritu humano. Pero está en minúscula. O sea, si un mensaje es de Dios o un mensaje del hombre. Todavía a otro se le da la capacidad, aquí está la palabra, capacidad sobrenatural. Es una capacidad sobrenatural de hablar en idiomas desconocidos. No en lengua, idioma. Chino, hebreo, y nunca lo ha hablado. Wow, libero esos dones del Espíritu en este lugar. Recíbelo, recíbelo. Libero dones del Espíritu en el nombre de Jesús. Dice, mientras que a otros se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Qué lindo, ¿verdad? Recibe el don de interpretación. Que cuando escuchas hablar en lengua a alguien, tú estás interpretando lo que está diciendo. Oh, gloria a Dios. Dios está hablando que te va a bendecir. Dios está hablando porque son para provecho. Los dones son para provecho. Amén. Y dice, y el mismo y único Espíritu, quien distribuye todos esos dones, solo Él decide qué don cada uno debe tener. ¿Cuántos alaban al Señor? Solo Él decide. Dile que tal, no te envidies por mi don, ni yo me voy a envidiar por el tuyo. Vamos a sacarle provecho para destruir las tinieblas. Vamos a sacarle provecho para hacer avanzar el reino. Escúchame esto. Si tú sabes que eres un buen consejero y que da buen consejo, comienza a dar consejo. No esperes que te dé permiso para dar consejo. Ya el Espíritu te dio el don. No hagas esto. Mira, tienes el don y escuchas a la gente hablando mal y te vas. Eso no va a pasar más. A partir de hoy eres activado en el don. Te activo en el don. Y usted va a decir: un momentito, ustedes están equivocados. Permítanme, debo darles un consejo. No haga eso, porque le va a salir mal. Comienza a trabajar con el don, a funcionar con el don, porque ese es tu propósito. Y cuando tú comienzas a operar en el don y en el propósito de Dios, entonces a ti no te faltará nada. No, es que es mejor no decir nada. Yo me quedé callado porque después caigo mal y dicen que soy metido. No, si ese es el don, fluye, que Dios te aprobó. Aunque caigas mal, aunque a la gente no le guste, aunque se vayan bravos, a ti no te pagan para que la gente se contente por lo que le diga. A ti te paga Dios para que le digas lo que Él quiere que tú le digas. O sea, a ti no te pagan por el resultado, a ti te pagan por hacer tu trabajo con el don. ¿Está aquí? Denle un aplauso al Señor. Usted no ve que yo predico cosas que a usted no le gusta, pero a mí Dios me paga por predicar, no porque a usted le guste. Ríase un poquito para no sentirme mal. Yo le dije lo que le dije: Señor, yo creo que no le gustó. Los resultados son todo el Señor. Mi asignación es usar el don. ¿Está aquí? No te sientas mal por usar tu don. Si Dios te dio el don de reprensión al que tengas que reprender, reprende. Lo que entre más lo reprende, más Dios te bendice. Entre más lo reprendo, Dios te sana. Entre más Dios lo reprende, Dios más te prospera. Ay, Dios mío, ¿dónde está la gente de Dios en este lugar?
Ahora, por eso tú debes desarrollar el don, porque nuestro carácter comienza a tener conflicto cuando usamos el don, porque nosotros queremos que todo el mundo abrace el mensaje, que todo el mundo abrace el consejo, que todo el mundo nos apruebe. Pero Dios te aprobó cuando te dio el don. Ya tú estás aprobado. Porque cuando Dios te dio el don, Dios te aprobó para que usara el don. ¿Está aquí? Amén. Denle un aplauso, denle gloria al Espíritu Santo. Así que usted le dice al Espíritu Santo, gracias por darme dones, pero tú no decides cuál. Ay, Espíritu Santo, pero es que yo quería el don de ciencia, para decirle toda la vida a la gente, para decirle el número de teléfono. Y el Espíritu Santo va a decir, pero ¿para qué tú le quieres decir el número de teléfono si él se lo sabe? ¿Para qué quiere decirle el nombre y el apellido si él se lo sabe? ¿Para qué le quiere decir dónde nació y cuándo nació si él se lo sabe? Así que yo no le puedo decir, Espíritu Santo, yo quiero el don de hacer milagro. Porque si él quiere darme el de consejo, yo soy grande con ese don, con el que me dé él. Amén, ¿está aquí? Porque ya me lo dio él. Y con ese don ya yo estoy edificando al cuerpo de Cristo. Qué bonito, ¿verdad? Denle un aplauso al Espíritu Santo. Santiago 1:17, ya estoy cerrando. Santiago 1:17. Toda buena dádiva, dice que, escucha esto, buena dádiva, quiere decir que también hay mala dádiva. O sea, hay malos dones que el diablo reparte también. Pero toda buena dádiva o todo don para provecho y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. ¿De dónde proviene el don? De Dios, del Padre de las luces. Y me lo da Dios para yo operar en mi propósito dentro del reino de Dios. ¿Estás aquí? Así que escucha, no trates de hacer esto. Ay, mi don es mi don de consejo, pero todo el mundo se molesta con mi consejo. Es más, tú sales por ahí con el don de consejo y te van a decir, sácate la viga primero en tu ojo y después me la vienes a sacar a mí. Sé santo primero y después me vienes a hablar a mí de santidad. ¿Te va a pasar eso? ¿Y qué vas a hacer? Diga conmigo, seguir operando en el don, aunque me digan lo que sea. Amén. Sigo operando en el don, aunque tengo el don de sanidad. Lloré por alguien y se murió, pero yo tengo el don de sanidad. Bueno, sigo orando por los enfermos hasta perfeccionar el don. Ahora, el don es perfecto porque viene de Dios. El perfeccionamiento es mi uso del don, hasta que yo aprenda a usar el don. ¿Está aquí? Amén. Primera de Corintios 1, del 4 al 9. Qué bonito es el Señor. Díganle al que está al lado, aquí estamos completos. No hace falta nada. Estamos lo que estamos. Y están todos los dones que necesitamos. Amén. Dice mire, ningún don es igual. Aquí hay 4 personas que cantan: Víctor, Edith, Ángela y Tai. Y yo, perdón, y Santo, profeticé que Tai va a cantar. Recíbelo. Y María Fernanda. Y los 4 cantan diferente. Totalmente. ¿Sí o no? Porque Dios no se equivoca. Y ninguno es mejor que otro. Todos son dones de Dios. ¿Para qué? Para ministrar al pueblo, para servir.
Porque en medio de la alabanza y de la adoración, ¿qué pasa con nosotros? Nos liberamos, recibimos gozo, recibimos paz. El que menosprecia el don dice: yo voy a ir directo a la prédica y no a la adoración, porque no necesito ese don. Pero fíjese que yo sí necesito ese don, que cuando yo vengo a predicar, después de recibir el don de ellos, yo vengo diferente para predicar. Pero los altivos dicen que ellos van a la prédica porque ellos no necesitan el don de la administración de la adoración. Lo que no saben que por ese don, gracias Espíritu Santo. Usted sabe que, le voy a contar algo, que Saúl tenía un espíritu que lo atormentaba y buscaba exactamente el don de David de cantar y tocar el arpa, y con eso le ministraba liberación. Y Saúl tenía todo para recibir liberación, pero solo la recibía por medio del arpa. Qué poderoso, ¿verdad? Y escucha esto. Si yo estoy pensando, si usted está pensando, yo no necesito la adoración, nada más la prédica, usted necesita la adoración. Él ya lo engañó el diablo para que usted no sea libre. Es en medio de la adoración que usted va a ser libre. Eso es lo que le falta. Dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Diga conmigo: don es gracia. O sea, la palabra don también significa una gracia de Dios, una gracia divina. Amén. Así que esa gracia la tenemos nosotros. Dice: porque en todas las cosas fuiste enriquecido en Él. Diga conmigo: en todas las cosas. Usted no puede orar: Señor, hazme rico, si ya nosotros somos enriquecidos en Él. En toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que no faltes, que nada os falte en ningún don. Está hablando a la iglesia de Corintios, una carta de Pablo a la comunidad o a la iglesia de Corintios. Dice: de tal manera que nada os falte en ningún don. O sea que ya estamos enriquecidos porque tenemos los dones que necesitamos. Voy a decirlo de nuevo: ya estamos enriquecidos porque tenemos los dones que necesitamos. Qué bonito, ¿verdad? Aleluya. Dice: esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo, fieles de Dios. Hay gente que le huye a los hermanitos. Es que yo no quiero que se entere. El diablo te está engañando, porque si ese hermanito que se entera, que tú no quieres que se entere, es el que te va a librar a ti. Ese que carga el don. Yo te voy a contar esto, pero no se lo encuentres a la hermanita, que no quiero que ella sepa nada. Es porque el diablo sabe que esa hermanita tiene el don que te va a poner. Es que yo no quiero contarle nada porque me va a decir esto y esto. Ya se parece a la pastora. Tiene el don. Está aquí. Y dice: fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué dice? De tal manera que nada os falte en ningún don. Hemos sido tan enriquecidos que no nos falta ningún don. Y Pablo está diciendo que nuestro enriquecimiento está en los dones de la iglesia que el Espíritu le repartió a cada uno, pero que debe desarrollar cada uno. Amén. O sea, y el don es una capacidad que usted tiene fuera de serie, sobrenatural,
maravillosa, espectacular, que Dios se lo dio a usted y no a otro, y que cuando usted lo pone al servicio de Dios y su pueblo, usted va a ver las cosas maravillosas que van a comenzar a ocurrir en su vida. ¡Wow! Van a comenzar a ocurrir cosas maravillosas porque usted está en su propósito, porque usted está usando el don y está operando. No operen lo que no es su don. ¿Está aquí? Maravillosa, porque está operando en el don. ¡Wow! Yo tengo el don de animar a otros, mientras que hay otros que tienen el don de sacar a otros de la iglesia, en sacar a desanimar a otro. Hay gente del diablo que tiene el don para desanimar a otro y para sacar a otros de la iglesia y para profetizar contrario. Y si usted tiene el don para contrarrestar eso y profetizar contrario, use el don para defender al cuerpo de Cristo. Use el don para defender las ovejas. Mira, usted comienza, si tú tienes el don para desanimar, si tú tienes el don para decir que mi iglesia va a fracasar, si tú tienes el don para venir a decir que mis hermanos no van a poder resistir la iglesia, yo vengo contra ti con el don del Espíritu. Profetizo que eso es mentira. Cancelo eso, destruyo eso, derribo eso, porque eso va en contra de la voluntad de Dios. Que no vas a poder ser cristiano. Mira, es que yo no te veo como cristiano. Vas a ser profeta, vas a ser apóstol, vas a ser pastor. Profetiza. Hay gente que dice, es que estoy bravo porque el hermanito me dijo que no sé qué, que es todo malo. Dile, es que se carga el don de los lobos rapaces que andan viendo cómo se comen las ovejas. Pero yo cargo el don del león de la tribu de Judá, que cuando abro mi boca los lobos huyen. Es una guerra. Y por eso el Espíritu nos da dones. Te dijeron que tú no vas a cambiar. Pues yo te profetizo que se van a quedar maravillados con tu cambio. Se van a quedar maravillados con tu transformación. Yo te profetizo que no te van a reconocer cuando prediques el evangelio. Yo te profetizo que los que no creyeron en ti te van a venir a pedir consejo, porque han visto en lo que te has convertido de Dios. ¿Quién carga ese don? ¿O usted se queda callado cuando el diablo profetiza? Y usted lo permite. El Espíritu Santo te dio dones para aniquilar las obras del diablo, para aniquilar las mentiras del diablo, para aniquilar. Hay gente que viene, ay, es que un profeta me dijo que me iba a divorciar y que mi esposo me iba a dejar. ¿Para qué es el don? Para provecho. Pues yo profetizo en el nombre de Jesús que celebrarás los 60 años de aniversario de boda. ¿Está aquí? Declaro que no morirás, sino que vivirás para contar las maravillas de nuestro Dios, para testificar que Él es poderoso. ¿Está aquí? Amén. ¿Estás listo para moverte en el don de Dios? Tú sabes por qué, Espíritu Santo, por qué nos das dones, capacidades sobrenaturales. Y dentro de esa capacidad está la profecía. ¿Tú sabes por qué? Mira, dice el Espíritu Santo, Tania, que Él te ha dado a ti el don de la profecía. ¿Sí? Es el don de la profecía. Ese don es poderoso. Donde otros van a hablar ruina, tú vas a hablar prosperidad. Donde otros van a hablar muerte, tú vas a hablar vida. Donde otros van a hablar fracaso, tú vas a hablar victoria. Tú tienes ojos de Dios, ojos de águila, para ver donde hay fracaso, ver éxito.
Eso me está diciendo el Espíritu de Dios. Y que comiences a profetizar. Donde otros vean uno, tú vas a ver multitudes. Y que comiences a profetizar. Porque a ti te ha dado el don de profecía. Y cuando tú lo declares, eso va a ocurrir. ¿Está aquí? Y gente va a venir a ti triste con cosas negativas. Y tú vas a profetizarle a ellos. Y vas a comenzar a ver a partir de hoy. Y vas a profetizar con una habilidad y una sabiduría. Y vas a ver los resultados. No van a pasar 3 meses, van a pasar 3 horas. Y vas a ver resultados así, aceleradamente. Ella tiene el don de profecía. O sea, declara, profetiza sobre la gente. Háblalo. Lo que ves, háblalo, dice el Espíritu. Porque tú ves. Te falta creerlo, declararlo. Porque tú ves y tú piensas en el potencial de la gente, pero no lo profetizas. Decláralo. No importa que no diga, profetizo, así dice el Señor. No. No somos profetas del Antiguo Testamento. Solo tienes que decirle, mira, con tu propio lenguaje, mira, la pobreza en tu vida se va a terminar y tú vas a ver que vas a prosperar en todo. Dáselo fuerte al Señor. El problema es que nosotros desconocemos el don. Amén. Pero cuando tú conoces tu don, tú tienes que operar, tienes que perder el miedo. Ya el Espíritu te dio el don, el miedo lo tienes que perder tú. Mira, yo en ella veo un don de milagro. Ella va a tocar enfermos y van a sanar. Y no solamente porque ella como doctora, venga, voy a orar para que sane. No, la receta que haga, yo acabo de ver así en el Espíritu. Ella va a girar recetas. Y lo que recete, Dios va a usar ese medio para sanar a la gente. Es un don de milagro, lo que recete. Pregúntale al Espíritu Santo, ¿qué le receto? Siempre pregúntale al Espíritu Santo, lo que recete va a ser el vehículo de Dios para sanar a la gente. Recíbelo ahí. Don de milagros. La gente va a hablar de ti, que nadie se te muere, que la gente se sana, que la gente avanza, porque veo el don del amor de Dios en ti, la compasión por hacer el bien a los enfermos. Dáselo fuerte al Señor. Siento la presencia de Dios. ¿Está aquí? Fluye en tu don. Fluye. Pastora, pero es que no me escucha. Fluye. Opera en el don del Espíritu. Que a partir de hoy tu vida va a cambiar en el don. Opera en el don. Si es don de consejo, opera. Si es el don de corrección, corrige. Si es el don que sea, muévete en él. Mira, te voy a decir lo que acabo de ver en el Espíritu. Cuando tú operas en el don, escucha, todo lo que está ligado a ti comienza a avanzar. Todo lo que está ligado a ti comienza a avanzar. Porque propósito activa propósito. Voy a decirlo de nuevo. Propósito activa propósito. Cuando tú caminas en el propósito, tú activas a otros en el propósito. Principio del reino de Dios. Amén. Hoy solo te hablé de estos dos, pero el otro domingo te voy a hablar de otros principios del reino de Dios. Escucha esto. Donde hay decadencia en tu vida, tienes que encontrar el principio del reino de Dios y aplicarlo. Cuando lo apliques, se detona lo que está estancado. Por eso tienes que encontrar el principio del reino de Dios. Porque Jesús dijo, busca primeramente el reino de Dios. No malinterprete. Ay, la pastora dijo que no buscara a Dios. No, es que usted para llegar a Dios necesita el principio. Escucha lo que le voy a decir. Cuando usted camina en su propósito y en los principios, usted comienza a conocer a Dios. Muy sencillo. Con esto cierro. Póngase sobre sus pies. Usted comienza a conocer a Dios cuando usted opera en su principio. ¿Por qué?
Por ejemplo, tengo el don de consejo y le doy un consejo a él y él toma el consejo y hay resultado, yo digo, Dios es real. ¿Está aquí? Por eso hay gente frustrada porque no siente que Dios sea real, porque no conoce a Dios más de labios. Pero cuando yo opero en los principios del reino, yo conozco a Dios por medio de los principios. Dios se me revela, yo crezco en confianza, yo crezco en seguridad, porque yo apliqué el principio y Dios se me reveló. Conozco a Dios. Por eso él nos dijo, busca a Dios primero, porque imagínate buscar a Dios que no lo vemos. ¿Cómo podemos coger un avión y ir a la eternidad y regresar? Por eso él en su sabiduría dijo, busca el reino de Dios primero y lo demás será añadido. Porque el principio del reino es visible en la tierra. ¿Estás aquí? Entonces cuando tú conoces tu don y comienzas a declarar cosas y comienzas a ver que hay resultados, tú dices, Dios es real y Dios me dio este don. Y el don es real. Y tú comienzas entonces, prepárate Tania, mucha gente va a llegar a ti. ¿Por qué? Porque cuando el don se activa, gente te va a decir, me duele la cabeza y tú le vas a recetar, tómate una Supradol y otro dice, me la tomé y no se me quitó el dolor de cabeza, pero a este sí. Y tú vas a decir, wow, resultó. Wow. Y gente va a comenzar a llegar. No, eso no va a pasar, te va a pasar esto, tranquilo. Y ahí tú vas a ver, wow, Señor, mándame 10 más porque este trabajo me ha gustado. Mándame más gente, quiero ayudar a la gente. Y usted comienza a ayudar a la gente en su don. Y usted comienza que no va a dormir. Qué alegría que tiene, qué gozo, wow. Adiós depresión, adiós tristeza. Porque usted va a sentir un gozo porque está siendo efectivo en ayudar a la gente. Aleluya. ¿Está aquí? Porque usted está aquí porque usted tiene un deseo de ayudar a la gente. Usted tiene un deseo de hacer cosas para Dios. Usted tiene un deseo. Oiga, yo un día descubrí que tenía el don de quitarle a las almas de las manos al diablo. La gente iba a pecar y yo le voy a contar, pero no se lo diga a nadie. Yo iba en la carretera en el carro, y yo veía los carros entrando a los push. Y yo me paraba y comenzaba a pitarle, oigan del adulterio. Y yo le pitaba. Y yo decía, ay Señor, ¿por qué yo hago eso? Y era el don. Y usted sabe qué me comenzó a pasar. Comenzó a llegarme gente en adulterio, en esto. Y yo les decía, no, oigan de esto, oigan de lo otro, en pecado. Y con una facilidad yo, la gente lo dejaba todo, así como a Jesús. Y yo por eso entiendo que el diablo a veces no quiere que la gente se encuentre conmigo. Porque tengo un don para arrancarle las almas de las manos. Dios me ha dado ese don. Por eso el diablo les estorba, porque si hablan conmigo, yo tengo el don de Dios maravilloso para predicarle el evangelio y que conozcan la verdad y la verdad los haga libre.